Vamos a iniciar esta sección de videos haciendo un estudio del helenismo, que como tal es la última época dentro del pensamiento filosófico griego como tal. Y es ya una práctica muy habitual dentro del estudio de la filosofía dividirla en periodos o épocas. Es más, si nosotros quisiéramos estudiar la filosofía griega, nos hemos dado cuenta que no es un solo momento, sino que podríamos dividirla en tres grandes periodos. Un primer periodo, el periodo de los inicios, que también recibe el nombre de filosofía antigua, y en donde estudiamos a los filósofos presocráticos. Un segundo periodo, donde la filosofía llega a su mayor desarrollo en Grecia, y por eso le damos el nombre de filosofía clásica, y encontramos los grandes genios del pensamiento filosófico griego, Sócrates, Platón y Aristóteles. Y un último momento, que es el que nos va a detener en esta sección de videos, donde vamos a estudiar la filosofía de la decadencia como tal, que también recibe el nombre de filosofía helénica, y en donde nos detendremos a estudiar las escuelas conocidas como los cínicos, los estoicos y los epicúreos. Antes de seguir, vamos a dar un repaso de estos dos periodos que ya hemos estudiado. Cuando nosotros hablamos de la filosofía antigua, esta como tal va desde la aparición de los filósofos presocráticos hasta la irrupción de los sofistas. No se olviden que estudiamos dos sofistas, Protágoras y Gorgias, y en este periodo de la filosofía antigua, el problema central que buscan es el problema del arjé de las cosas. En últimas, el problema del origen del universo, del origen de las cosas. Esta es su principal característica, la necesidad de buscar un principio natural, en algunos casos un principio que es abstracto, desechando toda explicación de tipo religiosa. En la filosofía antigua se desechan las explicaciones religiosas a las preguntas por la causa, el principio de todo lo que existe. La filosofía clásica, como ya lo hemos dicho, representado por esos tres monstruos del pensamiento: Sócrates, que es maestro de Platón, Platón, que es maestro de Aristóteles, y que juntos forman esa triada de filósofos excepcionales que se dieron en Grecia. Ellos como tal son los máximos representantes no solo de este periodo, del periodo clásico, sino de toda la filosofía griega. Para ellos, el interés de la filosofía solamente tiene sentido si se centra en el hombre. Y para nuestros filósofos clásicos, la realidad exterior es estudiada en la medida en que nos ayude a entender al hombre. Por lo tanto, la filosofía clásica tiene como principal preocupación la vida humana, en lugar del mundo que nos rodea, que era la principal preocupación de los filósofos antiguos. Por último, tenemos el helenismo, que es el periodo que vamos a estudiar en estos videos, que recibe un nombre como filosofía de la decadencia. Y el helenismo es la decadencia como tal de la filosofía en Grecia. Y poco a poco con el helenismo se va marcando el fin de la filosofía griega. ¿Por qué? Porque ya en esta época nosotros ya no vamos a encontrar
figuras tan representativas como Sócrates, como Platón o como Aristóteles. No tenemos figuras de ese nivel. Es más, lo que nos toca es agrupar a varios filósofos, agrupar sus reflexiones y frente a esa síntesis, denominar esa síntesis escuelas. Entonces lo que aquí aparecen es más bien escuelas de pensamiento. Y las tres que nos van a interesar son los cínicos, los estoicos y los epicúreos como tal. La pregunta que muchos habrán desarrollado hasta este momento es: ¿por qué se habla del final de la filosofía griega con la aparición del helenismo? Lo que tendremos que decir es que la respuesta no puede ser tan radical al plantear un final total del modelo filosófico. Lo que hay es más bien un ocultamiento de la filosofía marcado porque ya no vamos a encontrar este tipo de figuras, unas figuras con un nivel excepcional en el desarrollo de su pensamiento. En el helenismo fundamentalmente lo que se da es ese ocultamiento de los grandes filósofos para hacer la filosofía una reflexión más común, más cotidiana, más de la gran cantidad de personas que comenzaban a componer el mundo occidental o el mundo helénico. Esto se da así fundamentalmente por el contexto en el que se desarrolla la historia de Grecia en este momento. El contexto histórico que vive Grecia en este momento y que da origen a lo que hemos llamado el periodo helénico está marcado fundamentalmente por dos acontecimientos excepcionales. El primero, que es la muerte de Alejandro Magno, que se dio hacia el año 323 a.C. Y lo otro, la invasión de Macedonia por parte de los romanos en el año 148 a.C. En ese contexto, o más bien en este periodo de tiempo como tal, del 323 al 148 a.C., podemos observar dos elementos bien interesantes de la vida griega. Y es que con la invasión de Alejandro Magno, las ciudades griegas poco a poco comienzan a perder su independencia. No se olviden que el concepto de polis era el concepto de una ciudad cerrada, autosuficiente en sí misma. No, con la anexión de Alejandro Magno de Grecia a su vasto imperio, las ciudades pasan a ser una ciudad más dentro del gran imperio de Alejandro Magno. En ese sentido, por ejemplo, Atenas, al ser una ciudad más dentro de un vasto imperio, pierde totalmente su hegemonía, tanto política, porque ya no es el centro de la vida de un griego, no es el centro político, y en ese sentido también pierde la hegemonía comercial. Y en menor medida comienza a perder su hegemonía cultural. O sea, Atenas poco a poco deja de ser el centro político, económico y cultural de la vida en Grecia. Y esa vida griega se lee a partir de leerse como una parte del gran imperio de Alejandro Magno. Lo que pasó fundamentalmente es que al concepto de ciudad-estado, que fue el que dio la gran relevancia política y el gran desarrollo del pueblo griego, a partir de la invasión de Alejandro Magno, las famosas polis perdieron su rol protagónico y nuevamente aparecen las monarquías como forma de gobierno absoluta. Y aparecen unas monarquías
las cuales están marcadas por una profunda inestabilidad política. Esa inestabilidad política es debido a que esas monarquías se consolidan o se constituyen solamente bajo el alcance de intereses económicos. Y eso hace que se acentúe muy fuerte también la diferencia entre las clases sociales existentes en Grecia. O sea, el concepto de democracia poco a poco también va desapareciendo. Ya no son todos iguales. La igualdad se determina por la clase social o el factor económico desde el cual se pertenece a determinado grupo social. Por lo tanto, a raíz de la conquista de Alejandro Magno, se generan unos procesos históricos, fundamentalmente dos procesos históricos, que van a determinar la decadencia de la manera como se desarrolla el pueblo griego. Y eso también va a marcar, como ya lo vimos, esa decadencia económica y política va a marcar una decadencia cultural. Y dentro de esa decadencia cultural, pues una decadencia de la filosofía griega. Esas características son dos. Primero, ¿por qué se da una decadencia y un ocultamiento de la filosofía griega? Pues porque poco a poco la política, la polis, van perdiendo su papel protagónico. Y dos, porque al aparecer las monarquías se da una excesiva concentración del poder. Frente a el hundimiento de la relevancia política de las polis, en esta época vemos cómo se da una separación de lo que hasta este momento ha sido para el griego su ámbito político, pero más que político, su ámbito existencial, y es la polis. Para un griego, la vida se entendía desde el concepto de la polis, y el individuo griego se entendía como un ser político, o sea, un ser que tenía la responsabilidad de construir su ciudad. En este contexto, el hombre griego ya no se siente como tal un ciudadano, ya no siente esa responsabilidad de construir la polis, pues porque técnicamente no existe, y pasa a ser un ciudadano en donde tenía un rol eminentemente activo. Él debía construir la ciudad, a entenderse como un simple individuo, uno más de la gran cantidad de habitantes que vivían o habitaban un imperio. Entonces el hombre griego comienza a asumir en su vida un rol pasivo y se siente una cosa, una pequeña cosa dentro del gran imperio gestado por Alejandro Magno. Por último, con la invasión a Macedonia, se marca fundamentalmente un hecho histórico en el pensamiento griego, y es que con la invasión a Macedonia se borraron las fronteras entre los distintos países y las distintas culturas. Grecia como tal había sido un pueblo muy cerrado en sí mismo, y cada polis era eso, un estado totalmente independiente de los demás. Con la invasión de Macedonia, el griego se da cuenta que no hace parte de un minúsculo mundo, sino que hace parte ya de un gran mundo, de un mundo por descubrir. Eso hace que la famosa plaza pública, la famosa ágora, que era el lugar donde los griegos debatían sus ideas y construían la ciudad, esa plaza pública tan pequeña se elimina y se cambia por la arena mundial. La filosofía se da cuenta que el debate no es particular, sino que el debate es para toda la humanidad. Ahora, en las plazas de las ciudades
no solamente se llenan de mercancías, sino que se llenan de ideas del mundo helénico. Esto hace que ya no se piense localmente, sino que el griego tenga que pensar globalmente. Para la filosofía, mi discurso ya no es solo para los hombres de mi ciudad, sino que mi palabra es para toda la humanidad. La filosofía se entiende como un legado cultural griego para toda la humanidad. El contexto anteriormente descrito, unido a una excesiva concentración de poder, debido a la aparición de un único imperio, en el cual se impone un solo orden, tanto en lo económico como en lo político y en lo social. Lo anteriormente descrito nuevamente hace que se imponga en Grecia una monarquía, lo cual pensamos que con la aparición de la democracia se había desterrado. Esta monarquía lleva obviamente a la desaparición de los modelos políticos democráticos. Desaparece la democracia como tal, la cual era la única que permitía la diferencia de opiniones. En un modelo monárquico eso resulta imposible. Ahora nuevamente existe un gran monarca y al orden establecido por él es al único que se debe obedecer. Ya no pueden existir diferencias de opiniones. Y este es un golpe mortal para la filosofía, porque la filosofía parte del hecho de la libertad de pensamiento como elemento fundamental de la construcción de pensamiento. Los anteriores factores provocan un cambio, una transformación decisiva en el hombre helenístico, el cual se irá alejando, separando, marginando de las cuestiones cívicas, se irá alejando de las reflexiones políticas para volverse a sí mismo, para entender que lo único importante es él, en última su individualidad. Este giro en el que la polis pierde su importancia y en el que la gente comienza a sentirse como una pequeña parte de un gran imperio, implica también el cambio hacia una nueva forma de entender las cosas. Ahora los filósofos buscan nuevos caminos, nuevos métodos para tratar de entender cómo el individuo, cómo la persona en su particularidad puede llegar a ser feliz. Una felicidad que va a estar al margen de la colectividad. Ya lo importante no es lo político, lo importante es el hombre como individuo. Y en últimas, la frase fundamental es esa: ¿cómo puedo llegar a ser feliz como tal? Por eso, la verdadera felicidad se encuentra en nosotros mismos. Ese es uno de los principios fundamentales del helenismo. Aquí la filosofía ya no se considera, por lo tanto, un asunto eminentemente teórico, sino que ante todo es práctico, porque se busca entender cuáles son los caminos para llegar a ser feliz. Ahora bien, el concepto de felicidad, que en griego es eudemonía, tiene hoy un significado totalmente diferente al que existía en otros tiempos. Y este significado no nos interesa a nosotros, no nos interesa. El que nos interesa es el que se desarrolla en el pueblo griego. Y es que
Para los griegos, la felicidad se entendía como un paso para alcanzar un estado de mayor perfección. Por lo tanto, la felicidad es entendida dentro del pensamiento griego como un logro personal. Cuando yo alcanzo algo que me he planteado, a eso es a lo que le debemos llamar felicidad. En el periodo helénico, por lo tanto, cuando se plantea la necesidad de renunciar a todo escenario de vida pública, que ya no es lo importante, en donde lo mundano carece de sentido, se alza como requisito necesario, como requisito indispensable para esa renuncia de lo social, de la alteridad, pues la independencia en el filósofo, el cual trata de reducir al mínimo cualquier necesidad externa, lo cual le permita conseguir una autosuficiencia. Entonces la felicidad se va convirtiendo en un escenario bien interesante, y es: yo soy feliz en la medida en que yo logre alcanzar las cosas que me planteo. Eso pues exige una profunda independencia y una profunda autosuficiencia. En la época helenística, esas son las dos condiciones para poder llegar a alcanzar la felicidad. Por último, de esta sección introductoria, podríamos decir como síntesis que el pensamiento helénico se basa en 4 objetivos fundamentales. El primero, y es que la reflexión filosófica gira en torno al hombre, pero ya no el hombre como un ser social, sino el hombre como un individuo. La filosofía parte de la individualidad del hombre. 2. En esta época, las preocupaciones y el interés filosófico se refieren a cuestiones morales. Poco importa la metafísica, poco importa la epistemología, porque en últimas lo único importante es la felicidad. 3. La filosofía del periodo helénico se convierte en un saber estrictamente práctico. Y es práctica porque solamente sirve aquella reflexión que le permite al hombre conseguir su autodominio, conseguir su autosuficiencia, que le permita una paz interior, que la vamos a llamar, ya la vamos a explicar más adelante, ataraxia. Y 4. La filosofía de esta época busca eliminar la dependencia del hombre con todo lo que sea mundo exterior, tanto las personas como de las cosas, como el único camino para lograr la autosuficiencia. Ese es como un resumen de los 4 elementos fundamentales que se van a desarrollar en el periodo helénico y que lo vamos a ver nosotros sintetizado en 3 escuelas: en la escuela de los cínicos, en la escuela de los estoicos y en la escuela de los epicúreos. Vamos a iniciar nuestro estudio de las escuelas del periodo helénico con quizás el movimiento más conocido de esta época, que es el movimiento de los cínicos. Cuando nosotros hablemos de los cínicos, lo primero que tendremos que decir es que como tal, el cinismo es una escuela filosófica que fue fundada por Antístenes y que se desarrolla a través de su mejor seguidor,
o a través de su máximo seguidor, que es Diógenes. Y para no confundirlo, es Diógenes de Sinope. Muchos creen que Diógenes es el fundador de la escuela. No, el fundador es Antístenes, pero el mejor representante de esta escuela sí es Diógenes. De Antístenes, nosotros podemos decir que como tal nació hacia el año 445 a.C. y que murió hacia el año 365 a.C. Fue primero discípulo de Gorgias, fue discípulo de un sofista y luego pasó a ser discípulo de Sócrates. Datos bien interesantes. Es más, de él tenemos una obra. La principal obra que se conoce de él lleva el título de La naturaleza de los animales. Y ya podemos decir que en esta obra Antístenes sacaba de los animales modelos o ejemplos para la vida humana. Diógenes, como tal, nació hacia el año 412 a.C. y murió aproximadamente hacia el año 323 a.C. en Corinto. Ya lo dijimos, Diógenes fue discípulo de Antístenes en Atenas y es un filósofo que se caracterizó por vivir en una profunda austeridad, que es su marca más representativa, porque desde su austeridad elabora nuestro filósofo Diógenes una crítica sin piedad de las instituciones sociales, que ese es el principal rasgo del cinismo. Podemos decir que es un filósofo que tiene un estilo de vida muy sencillo, caracterizado desde su comida, que dormía en la calle o bajo algún pórtico y que mostraba cotidianamente y constantemente su desprecio frente a las normas sociales. Comía carne cruda, hacía sus necesidades fisiológicas en público, mantenía relaciones sexuales en la vía pública. O sea, era un filósofo muy crítico con el convencionalismo social. Pero antes de seguir, vamos a tratar de dar un pequeño significado a la palabra cínico. Lo primero que debemos decir es que el término se debe al fundador de la escuela. O sea, el nombre de cínicos es producto de Antístenes, quien consideraba el hombre como un ser que debe desapegarse de todos los prejuicios, los cuales son el principal obstáculo que no le permiten al individuo liberarse de las leyes. Para Antístenes es fundamental liberarse de las leyes porque son lo que no nos permite vivir como seres totalmente libres y adoptar el estilo de vida de los perros, que sí demuestran una existencia totalmente libre. Si nosotros vamos a ver la palabra griega kínicos, de donde viene cínicos, esta como tal deriva del griego kinus, que en su definición, en su etimología, significa perro. Todos los seguidores de la filosofía de Antístenes eran llamados kinis, y de ahí surge la palabra cinismo, como la filosofía de los perros. O sea, las enseñanzas filosóficas de los kinis, o sea, de los perros, en esencia eran una crítica
a las normas y leyes que no le permiten al hombre vivir plenamente libre. También existe otra teoría muy relacionada con la anterior, en la que se afirma que probablemente el término cínico deriva de la ubicación de la escuela de Antístenes, en donde se reunían sus discípulos para escuchar las enseñanzas de su maestro. La escuela de Antístenes se situaba en el gimnasio de Sinosarges, que traduce como tal perro blanco. Lo cierto es que los miembros de esta escuela aceptaban que vivir de acuerdo a la naturaleza significaba vivir como los perros, con un total desprecio por toda la vida que sea social y por todos los convencionalismos, normas, reglas que la sociedad nos imponen y no nos permiten ser libres de manera total.